¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa sobre libros y de libros. Hoy con un invitado especial, el poeta Luis María Martínez. Es una figura que está vinculada a la poesía social crítica contra las injusticias que nos someten las relaciones sociales actuales. Pero comenzamos ahora mismo con nuestro tradicional recorrido por bibliotecas del mundo y hoy una muy especial, China. La biblioteca Binhai está considerada por su arquitectura como una suerte de biblioteca futurista. Concretamente, está en Tianjin, una metrópolis costera. Esta está situada a unos 100 kilómetros de la capital china de Pekín. Sus puertas las abrió el 1 de octubre del 2017. Cuenta con 33.700 metros cuadrados, dividido en 5 plantas, y una cascada con forma de ola. Esa cascada con forma de ola contiene en sí más de 1.200.000 libros. La característica principal del edificio, el auditorio esférico, luminoso, que ocupa el centro. Se parece a un ojo gigante, por lo tanto. Está diseñado también como un espacio que conecta oficinas y salas de reuniones. 5 pisos tiene el edificio, con una estantería de estantes para libros del piso al techo, que actúa como todo, desde escaleras hasta asientos. Este edificio fue construido en tiempo récord, en solo 3 años. Sin ninguna duda, si hablamos de un libro que de alguna manera es conocido a nivel internacional como parte de los libros de la resistencia al régimen nazi, es el diario de Ana Frank. Esta sección es de lo que ocurre cuando tenemos libros que pasan a la pantalla. Veamos el libro. El libro es así, Diario de Ana Frank, se lo conoce porque fue escrito entre 1942, 12 de junio, y 1 de agosto 1944. Son 3 cuadernos que se conservaban. Son 3 cuadernos que Ana Frank, la niña judía que estaba oculta con su familia en un ático en Ámsterdam, Holanda, así podían escapar del régimen nazi. Eso no ocurrió, como todos ustedes saben. Finalmente la familia fue descubierta y Ana Frank murió en un campo de concentración. Esta es la historia en cuanto se refiere al libro en sí. Trata de la resistencia profunda a la opresión. ¿Qué pasa con la película? Vamos hasta 1959. Estuvo basada justamente esta película en el diario de Ana Frank, ganó 3 premios Oscar. En la película pasa lo siguiente: Otto Frank, ex prisionero de un campo de concentración nazi, regresa al lugar, ahí en Ámsterdam, donde él tenía escondida a su familia, en aquel ático. Pues bien, allí él recibe el diario de su hija. En el diario aparece la historia de cómo Otto ocultó a su familia en un ático en Ámsterdam, a su esposa Edith Frank y a sus 2 hijas, Ana Frank y Margot Frank. Fíjense ustedes en lo que significa esto. Hay 3 miembros de la familia Van Damme también. A través de un flashback, la historia muestra los crecientes momentos de tensiones en el propio grupo, que llevaba años escondido en un ático, y también la escasez de alimentos y el enamoramiento de Ana hacia Peter Van Damme, con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Se tradujo al cine, como estamos viendo, pasó al teatro, y el libro sigue siendo entre los más vendidos. El diario de Ana Frank, no se olviden. ¿Qué tipos de libros se leen? ¿Historietas? ¿Se leen novelas? ¿Cuentos? ¿Qué se lee? Este es el resultado de la encuesta. Me gusta de todos los estilos, paisajista de amor naturalmente, también los que son de leyendas, las leyendas, los cuentos cortos, todos esos me gustan y leo para saciarme y para relajarme, como terapia. El que más me gusta y les regalo a los jóvenes adolescentes es de Isaac María, de Jorge Isaac el colombiano, María. ¿Y de qué trata ese libro? Trata del romance de 2 adolescentes, que uno de ellos muere, la mujer muere, enfermiza, y entonces queda el otro sufriendo intensamente, lo que tiene la tesitura de casi la mayoría de las novelas románticas. Igual como Romeo y Julieta, que también terminaron la misma línea, ¿verdad?, de muerte. Y hay una visión de la poesía que se traduce en que ella es también un arma de combate a través de las letras
a la opresión y a la injusticia. Y si hay un poeta que traduce esa sensibilidad social, lo tenemos aquí a nosotros con Luis María Martínez. Luis María, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Sí, muy bien. Gracias por la invitación. Reciencito, yo te preguntaba antes de comenzar, ¿cuándo vos te iniciaste con esta poesía social de crítica de las injusticias? Y en 1954 conformé el primer tomo, Día Primero, se llama. Sí. ¿Y sobre qué era aquel libro? Y diversos temas sobre la opresión, la falta de libertad. Ese año llegó Stroessner al poder. Ese año, sí, en mayo. Sí. ¿Y cuál fue posteriormente tu forma de trabajar aquí en Paraguay? Y yo fui escribiendo siempre y publicaba a veces en la Argentina. Y después traía. La librería en Niza. Me acuerdo, sí. Es decir, vos no publicabas aquí, directamente publicabas en Argentina y de ahí venían los libros. De ahí venía, sí. ¿Y cuáles son los principales temas que a vos te hicieron sentir que vos tenías que dedicarte a la poesía social? Y la falta de libertad, la atmósfera de opresión, todo eso. ¿Y la imposibilidad de manifestarse libremente. ¿Y cómo se vendían tus libros en aquel entonces? Y se vendía en la librería. Por lo visto que la dictadura no tenía una noción. ¿Y cómo es hoy la poesía crítica, la poesía social? Pero ahora está en baja. ¿Por qué te parece? Resulta que los jóvenes no se dedican tanto a eso. Lo de la generación del 90, que se llama, que es la última generación. ¿Y qué pasa con ellos, decís? No sé, aparte eso no conforma un gremio, una gremiación unida. Es decir, no están dispersos y no se sabe mucho de lo que hacen actualmente. O sea, ¿vos crees que está en baja la poesía social? Está en baja, sí. Permanecen las injusticias, curioso. ¿Por qué está en baja? Te pareció decir que la generación del 90 no conformó un grupo fuerte. Y lo único que quedan son del Ortiz Guerrero, que están ahí unos cuantos que son. Y básicamente, ¿por qué escribir poesía social hoy te parece? ¿Qué va haciendo que la poesía social siga teniendo actualidad? Pero las condiciones no han cambiado mucho, ¿no? Este es el problema. Siempre subsisten una cantidad de arbitrariedades, de falta de libertad plena, y las injusticias que se cometen acá y afuera, y especialmente en el campo. Ahí está tu fuerte. ¿Qué pasa con el campesino? Y está bastante avasallado, está cada vez más reprimido y tiene que huir y venir a la capital en la franja aquí de pobreza, en los alrededores de la capital. Así es. Y por otro lado, Luis María, te iba a preguntar en torno a tu militancia también. ¿Qué pasa hoy con la izquierda? Pues la izquierda está muy desunida y no se la siente, porque no tiene los medios de comunicación, no tiene un periódico que haría falta para adoctrinar a la gente y contarle todas las cosas que pasan. Hoy, básicamente, vamos a tocar el tema de una revista que hizo historia. Nació bajo el estronismo. ¿La dijiste vos realmente a esta revista de Cultura Estudios? Sí, en el 1986, cuando sustituyó todavía la dictadura. ¿Y básicamente cuál era el objetivo de esta revista? Y escribir sobre los problemas críticos del país. Pues nosotros tratamos de cultivar una literatura de crítica, de cuestionamiento. ¿Y qué pasó? ¿Se cerró después de esta revista? Y en el 90 tuve que cerrar porque yo me jubilé y los recursos terminaron. Y ya muchos beneficios que tenía con el trabajo ya no recibía. ¿Y cómo ves vos en este momento a aquellos regímenes socialistas o que se llaman socialistas como el de Venezuela en este mundo actual? ¿Cuál es tu reflexión sobre Venezuela? Y Venezuela el bloqueo que tienen es el problema. Tienen incluso bloqueo no solo de comestibles, de productos farmacéuticos, sino sus recursos financieros también están bloqueados. Y básicamente, ¿qué pasa con la izquierda en Paraguay? Y acá bastante está disminuida. No tienen ya la fuerza de antes. ¿Y eso por qué? Porque subsisten los problemas sociales como la pobreza, el subempleo, el desempleo, la explotación. Y tenemos libertades públicas. ¿Por qué entonces no se pudo desarrollar una izquierda fuerte en Paraguay?
Y resulta que tuvo una serie de dificultades. Las represiones iban mermando a sus representantes más destacados. Y hoy día, por ejemplo, casi no existen los partidos federalistas ni el Partido Comunista, nada de ellos. Y su dirigente ha sido diezmado. Dirigentes diezmados en la izquierda, una izquierda que fue perdiendo fuerza. Vos decís también, ¿qué le pasó a la poesía social entonces? Y resulta que sus representantes más connotados murieron. ¿Quiénes eran, por ejemplo? Estaban Eric Campos Cervera, Albio Romero y unas cuantas. O sea, aquellos que hicieron fundamentalmente poesía social con manera de impulso, murieron. ¿Y qué pasó con la renovación? Y surgieron algunos, pero no tenían la fuerza y la conformación adecuada, porque le faltaban, parece que, basamentos teóricos, ideológicos. Ese es el problema nuestro. ¿Qué significa que faltaban basamentos ideológicos y teóricos? Y leen poco y se culturizan poco en materia de... Qué contradicción, ¿verdad? Escriben poesía, pero leen poco y se culturizan poco. Sí, ese es el problema. ¿Y por qué crees que eso ocurre? Y muchos, casi todos, vienen de zonas de franjas de pobreza, los representantes. Y generalmente no llegan a conformar una agremiación adecuada como para que tengan fuerza. Entiendo. Y aparte de eso, no hay también medios de comunicación. Eso te iba a decir, ¿qué pasa con los diarios, los espacios culturales de los diarios? ¿Qué pasa de ese nivel? Terminaron casi todos. Terminaron completamente, sí. No existen ya ahora. No hay nada. Entonces, una situación delicada. Por un lado, no existe ya mucha fuerza en los medios de comunicación para traducir esta poesía social. Tampoco los jóvenes se culturalizan mucho. Y por lo tanto, ¿qué te parece a vos que va a pasar con la poesía social? Y seguramente si no surgen representantes destacados, va a ir en descenso. Eso va a ser una gran pérdida para todos nosotros. Acá yo tengo conmigo, un medio de comunicación que vos dirigís, esta revista de Cultura Estudios. ¿Cómo surgió en 1986? Y por la necesidad ya de poder expresarnos, porque no había medio de comunicación. El único medio era el pueblo. Sí, efectivamente. Que ahí también publicamos muchas cosas. ¿Cuándo se cerró esta revista? Y fue saliendo, a veces desaparecía, otra vez reaparecía, hasta que terminó completamente allá por hace poco, hasta el 2002, 2003, por ahí desapareció por completo. ¿Y cómo conseguiste que vuelva? Y eso, un grupo de intelectuales querían tener un vehículo de expresión. Y entonces nos reunimos y conformamos mediante contribución, una contribución individual de cada uno. Pudimos volver a sacar. Vos que estuviste siempre en la poesía social, en la poesía crítica, ¿cómo les ves justamente hoy? Recién te preguntaba y quisiera que pudieras abundar más. ¿Cómo ves hoy a esos partidos y movimientos que desde la izquierda pretenden cambiar el estado de cosas? ¿Qué pasa con esa izquierda? No tienen fuerza y aparte de eso, como te digo, no tienen un vehículo de comunicación. Les falta un periódico que expresen sus fines, su propósito. No existe nada de eso. En pocas palabras, la izquierda no tiene un instrumento propio de comunicación. No tiene nada. ¿Y qué pasa entonces hacia el futuro, te parece? Porque persisten, como te decía, las desigualdades. Entonces, ¿qué va a pasar, te parece, con esa opción crítica en torno a revistas, en torno a periódicos de la izquierda? Yo creo que tienen que volver a reaparecer. Con el tiempo tendrán que volver a aparecer. Históricamente es una necesidad. ¿Y cómo ustedes hacían bajo la dictadura? ¿Había alguna relación con partido de izquierda? ¿Cómo ustedes hacían? Bueno, nosotros estábamos unidos clandestinamente con los sectores de izquierda, y publicábamos algunas cosas de ellos. Pero la dictadura no tenía, por lo visto, asesores que investigaran nuestro trabajo. Y por eso podíamos publicar. ¿Y bajo la dictadura, dónde vendían revistas como esta? Y hacíamos lanzamientos. Cuando en el 86 ya la dictadura estaba débil. Sí. Ya no podía hacer como antes represión así. Todavía menos con los sectores culturales. No tenían.
Ya ahí aparecían Sembrador y todo esos conjuntos musicales con canciones de protesta. Ya. ¿Y qué motiva a los que conoces dentro de la poesía social hoy, a los más jóvenes? ¿Cuáles son los temas? ¿Hay alguna temática que ellos insisten hoy en poesía social? ¿En qué se basan? Bueno, pero actualmente casi no sale ya. Casi ya no. Casi no. Los últimos representantes son los del taller de Ortiz Guerrero. Eso es del 80, ¿verdad? Del 80, sí. Y después ya nada. Después fue descendiendo, fue descendiendo. Es un Actualmente los del 90, por ejemplo, Sí. desaparecieron por completo. Triste es esto, porque como te decía, en un país que está entre los más desiguales de América Latina, donde la concentración de tierra es espantosa, en manos del 2% está el 80% de la tierra, Sí. donde por lo tanto hay un desempleo y subempleo fuerte, que justamente no se desarrolle un tipo de poesía que cuestiona esas injusticias. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso es lo que llama la atención, de que no surjan gente que se preocupen de manifestar los reclamos del pueblo y sus protestas y reivindicaciones. Y Es finalmente, una cosa Luis María, un curiosa. tema- bueno, hay que, una cosa curiosa. Curiosa. Finalmente, ¿hacia dónde ves que va la poesía social paraguaya? ¿Corre el riesgo de perder cada vez más fuerza? Y está perdiendo fuerza. Sus representantes más connotados, como dije, están en el grupo de Ortiz Guerrero. Pero tampoco con una Pero acción ellos conjunta. tampoco ahora, por ejemplo, no hacen ningún trabajo notorio. Están todos en baja. Tremendo, prácticamente, tremendo. Luis María, muchísimas gracias por venir. Tus libros se venden en librería Comuneros. Comuneros, sí. Ahí en la calle Cerro Corá siempre. Sí, así. Una revistería y una biblioteca y una venta de libros tradicional en el Paraguay bajo la dictadura fue Comuneros. ¿Sobrevivió? Bueno, sobrevivió, sí. Primeramente estuvo sobre la calle Presidente Franco. Me acuerdo, sí. Presidente Franco, y después se mudó a la calle Cerro Corá. Luis María, muchísimas gracias por estar con nosotros este día de hoy. Bueno. Yo soy el que agradezco Al esta contrario, entrevista. Luis María Martínez, exponente preclaro lo que significa y significó la poesía social frente a un sistema injusto. Ya volvemos. Y llegó otra vez el momento de saber qué lee la gente. ¿Lee historia, lee novelas románticas, lee cómics? ¿Qué lee? Acá está la respuesta. Y la verdad que estaba viendo la novela, ¿cómo te voy a decir? El que muestra a las 9 de la noche. Creo que es en el mexicano ese. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Detrás de las huellas de Hitler, ¿Y de qué trata? sobre dónde más o menos quedó por acá. Empecé hace poquito. Y llegó el momento de un libro que hizo historia, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, publicado originalmente en 1848. En realidad, esta novela se basa en la vida real de muchos aspectos de Alejandro Dumas. Es un romance que él tuvo en 1847, según el propio autor, con una mujer que en realidad se le llamaba cortesana, pero era una prostituta. Estamos hablando de Marie Duplessis, en el París de aquella época. Esta novela pertenece ya al realismo y es muy interesante porque como temas están la prostitución reflejada en la vida de la protagonista, Margarita Gautier, sus costumbres y amistades. Y por otro lado, la abnegación en muchos sentidos como de la protagonista respecto al amor al Armando Duval. Aquí hay un tema interesante. Ella se dedicaba a la prostitución. Él venía de una familia respetable, digámoslo para hablar claramente. La familia de él intentó que él se alejara a toda costa de ella. Y ella en un momento dado, ¿qué hace? En vez de pelear por su amor, siente y se da cuenta que eso puede serle perjudicial a la persona que ama y da un paso al costado. Para no perderse esta novela, les va a interesar mucho La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, de 1848. Se lee como si fuera actual. El ferrocarril formó parte de la tradición paraguaya ya de hace muchísimo tiempo, allá del siglo XIX. Pues bien,
hay un museo de la estación del ferrocarril, el Museo Histórico Ferroviario. Ustedes saben que uno de los principales museos que tenemos en Paraguay está en la estación central del ferrocarril sobre Eligio Ayala entre Antequera y Caballero. Se encuentran piezas, por ejemplo, el antiguo tren que transportaba gente y mercaderías, fotografías, muebles, documentos, se van contando las experiencias que se vivieron entre las vías ferroviarias. Viajar en tren era una forma muy distinguida y necesaria durante muchos años en la historia del Paraguay. Disfruten de este museo. En el centro de Asunción, los rieles nos llevan hasta el Museo Histórico Ferroviario, un lugar en donde el escenario nos remonta al pasado, dando un paseo en el primer tren de pasajeros de Sudamérica. Este museo abre sus puertas en 1993 y se puede apreciar en él piezas de las 19 estaciones que se encontraban en su momento repartidas en nuestro país. Dentro del museo se encuentran documentaciones desde 1899. Son libros técnicos financieros, estadística de pasajeros, todos los materiales comprados interna, externamente, se encuentra documentado. Tenemos todos los documentos pertinentes, inclusive los catálogos que enviaban los ingleses para la venta de sus locomotoras en 1909 se tiene dentro del patrimonio histórico, dentro del ferrocarril, dentro del museo, y la locomotora fue llegando, las primeras nuevas que ellos adquirieron en 1910. Inclusive el vagón que está visitando es de ese grupo patrimonial que ellos compraron en esa época. En 5 salas temáticas se exhiben objetos como sillas, muebles, partes de maquinarias, fotografías, boletos de la época, entre otros objetos. Sobre los rieles aún queda aguardando a sus pasajeros la primera locomotora y un vagón habilitado para capturar una instantánea en la cámara del recuerdo. La gente extranjera europea que vienen siempre visita el ferrocarril porque es en los legados históricos figura que fuimos uno de los primeros en la parte sudamericana, entonces ellos visitan. Tiene una cosa connotatoria la estación central. La única estación que fue construido en América totalmente de madera es el ferrocarril central del Paraguay. Para aquellas personas que quieran visitar este histórico y viajero lugar, se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 a 16 horas. ¿Y cuáles son los libros que se están poniendo a disposición de ustedes? Uno de ellos está en literato y es Mi Historia, el libro de Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos. Como primera dama y primera afroamericana en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca adquiriera mayores cotas de apertura y pluralidad. Fue una defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos, peleó por una vida saludable, acompañó a su esposo cuando el país atravesaba momentos más desgarradores. Y nos enseñó inclusive, Michelle Obama, pasos de baile. La biografía de Michelle Obama, ¿dónde está disponible ahora? En literato. Y en este programa, justamente al tenerlo a Luis María Martínez, estuvimos explorando la poesía social, la poesía crítica, también llamada de izquierdas. Pues bien, Augusto Roa Bastos fue un exponente sin ninguna duda de una literatura crítica a los regímenes de opresión. En este libro tenemos a Augusto Roa Bastos, el supremo escritor. ¿Y saben por qué es importante? Alguna vez ya estuvo con nosotros Javier Viveros, que es alguien que transforma al área de cómics lo que es la historia a través de la literatura. En este caso es Augusto Roa Bastos, el supremo escritor, y es la vida del escritor paraguayo conocido a nivel mundial y forma parte de la colección de cómics protagonistas de la historia del Paraguay.
en un país tan tremendo e injusto como este. Estamos entre los 3 países con mayores desigualdades en América Latina. Fíjense ustedes nomás que de cada 10 chicos que comienzan la primaria, apenas 4 terminan la educación media. ¿Y qué pasa con la poesía que denuncia este tipo de injusticias? Nos decía Luis María Martínez, uno de sus principales exponentes está en baja. ¿Qué nos pasa? Nos vemos, por supuesto, en la próxima emisión.